Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un sábado muy especial, un sábado que solo vivimos cada 4 años, sábado 29 de febrero 2020, terminando el segundo mes del año. Qué increíble. Pero bueno, así es el mundo de hoy día, muy agitado y se mueve muy rápido. Como rápido también se está moviendo la temática en este programa de Acuariofilia Marina, donde normalmente, y espero que no se nos haga costumbre, estamos quedando con temas que nos falta el tiempo para terminarlos. Muy buenos días, don Ricardo. Muy buenos días, don Gerardo. Muy buenos días, don Hernán y amigos que nos escuchan. Hoy en año bisiesto, hoy estamos celebrando una fecha muy especial. Es nuestro primer programa en año bisiesto, en fecha bisiesta. Y hoy, por cierto, estaremos más tarde en la charla que nos va a reunir en San Francisco de los Ríos, en el Acuario Corales y Peces. Vamos a tener una charla maravillosa donde vamos a tener un grupo de expertos, un panel compartiendo esas experiencias de qué salió mal al puro principio o qué sigue saliendo mal y qué aprendemos a través de las diferentes experiencias de personas que tienen muchísimos años, algunos muchísimos de hecho, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Teniendo este tipo de acuarios maravillosos, así que los invitamos a partir de las 6:30 de la tarde en el Acuario Corales y Peces en San Francisco de los Ríos. Hoy acompañados de don Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental, don Gerardo, que nos acompaña nuevamente, estuvo con nosotros en el programa pasado y hoy es llamado también a la formación titular para tener un programa muy interesante. Hoy vamos a aprender muchísimo, pero muy buenos días, Gerardo, gracias por estar acá. Muchas gracias, Ricardo, y buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los radioescuchas. De verdad que muy bonito volver a estar por acá. Y como decía don Hernán, de verdad que el tiempo se pasa muy rápido y qué bonito que es poder disfrutar de este hobby que realmente lo llena a uno de gozo. Uno se siente contento viendo la pecera y disfrutar de todo este maravilloso mundo marino. Usted hace mantenimiento los sábados, Gerardo. Lo digo porque muchos de nosotros hacemos labores de mantenimiento de nuestro acuario los sábados. O yo creo que ya usted no hace mantenimiento, ya usted nada más se dedica a ver el acuario, nada más. No, para nada. De hecho, el mantenimiento lo parto completamente. La rutina siempre es la misma. Los lunes, en la mañana, a las 7:30 de la mañana, siempre es la rutina de rellenar lo que son el hato, rellenar los líquidos, el baling, rellenar todo lo que se agrega por medio de dosificación. Yo tengo la costumbre que yo soy muy, podríamos decir, no sé si la palabra como maniático loco con la limpieza, entonces me gusta que todo siempre esté muy limpio. Entonces normalmente los jueves en la noche o los viernes. Me lo voy a llevar un día para mi casa. Sí, a mí me podría ayudar también muchísimo. A mí me gusta que siempre esté todo sumamente limpio, entonces sí lo parto, pero los sábados no. Los sábados realmente lo utilizo para familia y ahorita poder compartir esta mañana aquí con todos ustedes. Y es que yo le cuento a don Hernán que un sábado no alcanza para limpiar un acuario 1500 galones, ¿verdad? Cosa seria. Limpiarlos dura 3 horas. 3 horas básicamente. Ya yo lo tengo cronometrado. 3 horas. Sin hacer todo lo que es agregar lo del baling, limpiar skimmers, eso no. Es limpiar meramente los vidrios y el fractan y limpiarla, porque yo toda la semana limpio las bombas. Las de sal me las limpio. Entonces sí, son por ahí 3 horas. Bueno, muy bien. Nosotros no podemos hacer mucho mantenimiento los sábados en la mañana, pero en la tarde ya llegamos y completamos algunas cositas, ¿verdad? Hoy no, entonces. Salimos corriendo de acá. Hoy se fue en blanco la pecera por el... Y hoy que vamos para la charla también va a estar complicado. Hoy va a estar complicado porque salimos de acá a hacer lo que podamos, atender los compromisos familiares y a estar a las 6:30. Entrada gratuita a la charla. Así es. Vamos a tener rifas y un pequeño refrigerio para que nos acompañen. Y buenas rifas. Buenas rifas. Muy sí. buenas rifas. Así que estaremos por allá a las 6:30. Rifas gratuitas. Correcto. Así que para que lo disfruten, queda la invitación extendida a todos ustedes que nos escuchan.
Don Hernán, don Gerardo y amigos que nos escuchan, hoy queremos hablar de unos organismos que existen en el océano, que generalmente están muy cerca del fondo del mar o ahí es donde residen en su mayoría de tiempo y se llaman los organismos bentónicos y tienen un rol muy importante en el ecosistema marino y por supuesto también en los ecosistemas cerrados que tenemos a través de los acuarios. ¿Qué le parece si nos cuentan un poquito de qué son los organismos bentónicos? Ricardo, perfectamente como lo señalaste, simplemente son organismos que habitan en el fondo de los ecosistemas acuáticos, no son propios del mar, también hay en el agua dulce, y dentro de ellos los más diversos viven en los arrecifes, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. En contraste con estos organismos bentónicos, lo que tenemos son los organismos pelágicos, que son los que viven en la columna del agua, en el agua media o en el agua cercana a la superficie. Y dentro de un ejemplo de lo que serían estos pelágicos, es interesante, vamos a tener, si bien es cierto, peces, tortugas, cetáceos, cefalópodos, que son la parte de lo que se llaman los nécton, porque también tenemos el plancton. El plancton se puede mover gracias a las corrientes de agua. Y entre el plancton tenemos el zooplancton y el fitoplancton. Pero en el caso del zooplancton tenemos la característica de que forman parte de esa parte pelágica cuando son larvas, porque ya cuando entran a la parte adulta van a vivir a la parte bentónica, al lecho marino, digámoslo así. Algunos estudios indican que las especies marinas en la parte pelágica son las más abundantes y he visto por ahí estudios que hablan hasta del 98% de las especies marinas que viven cerca o en el suelo marino. Por tanto, la zona bentónica lo que hace es sostener una parte muy, muy sustancial de la diversidad de todo el planeta, porque si consideramos el de tierra, la cantidad de organismos es bastante. Dentro de estos organismos que son bentónicos, también tenemos los que viven enterrados en la arena o en los lodos marinos o que habitan al ras de ellos y que también en nuestro pasatiempo los conocemos como la infauna. Ahí vamos a dedicarle también unos minutos para hablar de la infauna y que son los responsables de que en acuarismo hablemos de la arena viva, como hablamos de la roca viva. La infauna lo constituyen todos los organismos, como he dicho, que viven en ese sustrato, y ahí encontramos una enorme comunidad de organismos muy variadas, y están gusanos poliquetos, almejas, erizos, pepinos, crustáceos, protozoarios, bacterias, que vamos a hablar en detalle durante el transcurso de este programa. Se dice que la salud del océano, y yo soy un convencido que también la regla aplica para nuestros acuarios, la salud de nuestro arrecife se mide en cuanto a cuánta biodiversidad o diversidad tenemos de estos organismos bentónicos en el lecho marino o en nuestros acuarios. Que yo creo, don Hernán, usted dice algo muy importante porque recuerdo cuando uno empezaba a dar esos primeros pasos en el acuarismo marino, hay especies o seres vivos que le recomiendan a uno tener hasta que el acuario haya alcanzado una madurez, una estabilidad. Algunas personas dicen 6 meses, algunas personas dicen 1 año. Lo cierto es que la estabilidad se mide o la madurez se mide por cierto tipo de parámetros estables en el acuario, porque tenemos condiciones ideales. Hay algunos seres vivos, como los que usted dice, por ejemplo, las almejas en los acuarios se deben tener solamente cuando estos acuarios tienen unas condiciones ideales de agua, de estabilidad, de madurez, etcétera. Algunos peces, por ejemplo, también cumplen con este tipo de requisitos, como son los peces mandarín, que son peces que se alimentan de la microfauna del acuario que solo se logra tener cuando tenemos un acuario maduro también. Las linquias, sobre todo las estrellas, a mí son de los organismos que más me gustan, que habitan en el fondo del océano.
o que habitan en estos lugares, arrecifes coralinos, me encantan. A mí las linkias me encantan, pero son organismos bastante complicaditos, ¿verdad? Algunos son difíciles de tener, no es así como de llegar al acuario tiene un mes y echarlo y ya, sin aclimatar y sin nada. A veces pueden ser un poco tediosas. Yo Pero son compré preciosas. recientemente una linkia también Preciosas. y mis peces Rassi, los fairies, se la comieron. Hijo. La picotearon toda y la Qué eliminaron. lástima. A mí me encantan, no sé por qué, pero hay ciertas cosas que a veces uno se ve como identificado, le gusta o tiene más, ¿qué podríamos decir? Bueno, ustedes están señalando ejemplos Conexión. que me llevan a lo que yo apuntaba. ¿Por qué es que existe o tenemos esa máxima de que la salud del arrecife o la salud de nuestros acuarios se puede medir en función de esa diversidad que tenemos de organismos bentónicos? Bueno, varias razones podríamos estar apuntando. Una de ellas es que esta parte del lecho marino o del sustrato de nuestros acuarios, las rocas que están en nuestros acuarios, la parte de los arrecifes coralinos en su entorno natural, van a proveer un hábitat para el desove, cría, refugio y zonas de alimentación. Quienes tenemos los acuarios podemos dar fe perfectamente de cómo ese sustrato y esas rocas constituyen un refugio. Ahí es donde quienes han tenido la posibilidad de ver emparentarse una pareja de payasitos van a ver cómo lo utilizan como su lugar de desove, etc. Y también porque los organismos bentónicos, acordémonos, son los actores principales de la red alimentaria inferior, es decir, del principio de esa cadena alimenticia. Consumen la materia orgánica, consumen fitoplancton y a su vez sirven como alimento para los consumidores que están en estratos superiores de esa cadena alimenticia o nivel superior. Muchos hábitats de bentónicos, como el caso de los arrecifes, en el caso de nosotros no tenemos pastos marinos como tales, pero tenemos un refugio, o los bosques de las algas, constituyen refugio y protección para otros organismos y ayudan a tener una mejor calidad de agua. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque quienes tenemos una zona críptica o quienes tenemos una almeja o almejas, esponjas, somos testigos de cómo estos organismos filtran el agua, capturan esos desechos orgánicos que están en la columna, la procesan y nos entregan agua más limpia. Y por supuesto porque también en esa zona bentónica vamos a encontrar organismos carroñeros como los camarones, como ermitaños, caracoles, gusanos, que lo único que hacen es mejorarnos la calidad del agua que tenemos en nuestros acuarios. Y por supuesto, dentro de estos hay unos que son fundamentales, que yo le quiero dedicar unos minutos adelante, que son las bacterias beneficiosas, que ya hemos hablado de ellas en Acuariofilia Marina, pero creo que estas ideas que he compartido resumen perfectamente el por qué podemos decir que la diversidad de estos organismos bentónicos es un reflejo de la salud de nuestros acuarios o de los arrecifes naturales. Y por tanto, es una llamada de atención para que el acuarista se preocupe en robustecer toda esa diversidad bentónica que pueda haber en nuestros acuarios, porque solo beneficio le va a traer. ¿Cómo podemos hacerla más robusta? ¿Qué podríamos decirles? ¿Qué podríamos agregar? ¿Cómo podemos ver si realmente es un acuario sano con una buena cantidad de organismos bentónicos? ¿Qué podríamos decir? Porque, por ejemplo, una manera es viendo el refugio y decía, a mí me hace una gracia eso, decía un amigo y un conocido de muchísimos nosotros que nos inició en el hobby con un acuario en Tibás, en Cuatro Esquinas. Decía que el acuario una noche era como como si fuera algo extraterrestre, lleno de bichillos, decía. Y realmente ver el refugio y verlo con bastantes copépodos, anfípodos, isópodos, es algo que uno lo pone contento. Creo que es una manera de poder ver de que estamos saludables en ese sentido. No sé qué más. Habla de lo chiquitito, ¿verdad? Yo creo que, Gerardo, para empezar con el pie derecho, tenemos,
yo creo que como acuaristas a veces cometemos un error por falta de información, porque obviamente cuando empezamos en este pasatiempo, lo primero a lo que nos enfrentamos es hacer el ciclado de un acuario. Y cuando alguien hace el ciclado de un acuario, salvo que lo esté cambiando por segunda o tercera vez, ya cuando tiene años de estar en este pasatiempo, pero la gran mayoría hace un ciclado porque está empezando con el pasatiempo. Y cuando está empezando con el pasatiempo, pues a veces no necesariamente tenemos el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de nuestra experiencia como acuaristas. ¿Por qué señalo el tema del ciclado? Porque yo creo firmemente que el ciclado es como cuando uno construye una casa. Tenés que poner esa construcción con cimientos adecuados. No se trata de hacer un ciclado simplemente para que a los 30, 45 días yo pueda meter peces. El ciclado es algo más, muchísimo más que eso. El ciclado es, yo lo que digo es, nosotros tenemos que preparar el acuario, porque primero entendamos, es un ecosistema cerrado. Al ser un ecosistema cerrado, es absolutamente frágil. Y como frágil que es, entonces debemos de prepararlo de la mejor forma posible, como si fuese un atleta de alto rendimiento, para que a la hora de los balazos tenga el mejor desempeño posible. ¿Y cuándo es ese momento de los balazos? Bueno, cuando un acuario comienza a alcanzar la madurez y comienza a recibir sobrecargas de todo tipo. Comenzás a meter más peces, comenzás a alimentar más, esos fragmentos de corales comienzan a hacerse colonias, y entonces ahí sí, es exigirle a ese vehículo que está en pista dar por parte del motor el máximo rendimiento. Y lo que pasa es que a veces nos colapsa. Y nos colapsa porque esos cimientos que le forjamos al inicio no fueron lo suficientemente robustos. Puede ser que no pases por eso. Porque... Pues trago amargo. No, porque tal vez no llevaste al acuario a ese nivel. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos acuaristas de que no han podido llegar a ver una buena colonia. ¿Pero por qué no la pueden llegar a ver? Porque el sistema les colapsó antes de tiempo. Comenzaron a tener uno tras otro problema y terminan retirándose del pasatiempo. Entonces, ¿por qué quiero hacer esta observación, Gerardo? Porque cuando hablamos del ciclado, vamos a tener que tocar necesariamente organismos que son de esa zona bentónica, como las bacterias. Por eso, damos para que el radioescucha entienda, creo que nos estamos trasladando o mezclando tal vez un poco lo que es la microfauna, que era con lo que, digamos, yo toqué al principio, ahora pasándonos con lo que son bacterias aeróbicas y anaeróbicas. No sé si vas por ese lado. Dentro de toda la diversidad de lo que constituye los organismos de la zona bentónica, vamos a tener desde los microbios hasta organismos más grandes. Tal vez vamos a hablar de todo en general, digamos. Sí, yo creo que... Sin distinción, ok, perfecto. A ver, es como una escalera, ¿verdad? Hablemos primero de las bases. Ok. Y ahí es donde vamos a tener que hablar de las bacterias. Pero, así como vamos a hablar de las bacterias, otro organismo bentónico por excelencia son los corales. Fueron parte del bentos de nuestros sistemas marinos, y también estarán las estrellas, los erizos, los pepinos, las sepias, pulpos, bivaldos, moluscos, y siga usted citando hasta ciertos tipos de algas e inclusive peces, por ejemplo, los casos de los lenguados, que son esos peces aplastados que viven al ras del sustrato del mar. Entonces, en el bentos, la gama, por eso yo hacía la reflexión inicial de la gran cantidad de organismos que viven en función de la existencia del bentos. En el caso de las algas, por ejemplo, tenemos las algas coralinas. ¿Cuánto nos dice la existencia de alga coralina de un acuario? Usted tiene un acuario ya con 3, 4 años y no le ha salido el alga coralina. ¿Qué significa? Que ese acuario pasa por problema con los macroelementos. Por algún problema está pasando. Por eso, la regla inicial que yo decía, la diversidad del bentos no solo tiene que ver con
qué tan saludable es ese arrecife en mar abierto, sino también qué tan saludable es nuestro acuario. Entre mayor tengamos esa diversidad. Pero bueno, si me permiten, voy a tratar de contextualizar primero una información básica para poder entender el inicio de esa escalera que podríamos partir con las bacterias. Recordemos que hay organismos que son autótrofos, ¿verdad? Que son aquellos organismos que se llamamos capaces de producir su propio alimento, ya sea porque utilizan la luz por medio de la fotosíntesis, o bien utilizan la parte química porque son quimiosintetizadores. Y como tal, los llamamos organismos productores. ¿Por qué? Porque producen su propia energía o alimento. En contraste a estos organismos, tenemos los que son heterótrofos, que son aquellos que no pueden fabricar su propio alimento y requieren alimentarse de otros organismos, seres humanos, por ejemplo, y estos otros organismos pueden ser plantas o animales. Y por eso son llamados también consumidores, porque requieren consumir a otros organismos para alimentarse. Entonces, volviendo al tema de los organismos autótrofos o productores, estos pueden, usar la fotosíntesis como señalé, que es en el caso, van a utilizar la luz del sol o la luz de nuestros acuarios para convertir el agua y el dióxido de carbono en glucosa. Y esta les va a suministrar la glucosa, la energía que van a ocupar. Aquí vamos a encontrar algas, pastos marinos, fitoplancton y algunas bacterias. Dentro de los organismos autótrofos que pueden producir la energía que ellos requieren, también hay otros que no la producen por fotosíntesis como aportaba, sino también la producen a partir de reacciones químicas en el proceso que se le llama quimiosíntesis, donde el oxígeno va a jugar un rol fundamental porque lo van a utilizar para transformar los compuestos nitrogenados. Y ya voy aterrizando, tal vez ya han intuido por dónde voy. Entonces van a realizar su proceso de ganarse alimento a través de reacciones químicas. También aquí ellos requieren no solo del oxígeno, sino también requieren de una fuente de carbono. Y entonces vemos que como acuaristas escuchamos que hay que aditar compuestos de carbono, NOPOX, vinagre, azúcares, vodka, etcétera, que son carbonos para alimentar las bacterias. Y en el caso del oxígeno, ya no es para que ellos respiren, sino para que produzcan esa reacción química. Entonces, tenemos bacterias que van a coger ese amoníaco que se está formando en el acuario y a través del oxígeno lo van a oxidar o lo van a transformar a nitritos. Y luego vienen otras bacterias que transformarán esos nitritos a nitratos y requieren de oxígeno. Entonces, aquí estos primeros organismos bentónicos son fundamentales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo van a constituir lo más importante para nuestros acuarios, que es la filtración biológica. Entonces, y es la más importante. Definitivamente es la más importante. Por eso es que yo hablaba de los cimientos. Y estos organismos están dentro de esa comunidad de organismos bentónicos. ¿Por qué? Porque habitan el sustrato o habitan las rocas, y en la medida en que sean muy robustos, el ecosistema artificial que tenemos nosotros va a prosperar de mejor manera. Metiendo la cuchara ahí, definitivamente hacer robusto lo que tiene que ver con lo natural en el acuario, hablando, a mí me gusta hablar muy directamente o específicamente, teniendo una buena cantidad de roca viva. Hay algunos que les gustarían, a otros no. Teniendo una buena cantidad de filtración natural. Entre más filtración natural tengamos es mejor. Y la filtración natural no
no va a suplantar la filtración mecánica. No estoy diciendo que la filtración mecánica no es necesaria, porque no, o sea, sí es necesaria, pero es un aliado fundamental tener una buena filtración natural, que sea bien robusto, que sea bien fuerte, que viene siendo parte de los organismos bentónicos. Ok, entonces, para ir apuntalando un poquito más de ideas, estas bacterias son tan importantes no solo porque nos hacen esa filtración biológica, sino que eventualmente también pueden impactar el pH del agua de nuestros acuarios. ¿Por qué? Porque en ese proceso donde están oxidando el amoníaco al nitrito y el nitrito al nitrato, en ese proceso van a liberar ácido nítrico. Recordemos que el acuario marino se caracteriza porque son aguas alcalinas. Entonces, cuando usted da aguas alcalinas, que sería la capacidad buffer, ¿verdad? Entre más componentes alcalinos tenga, más robusto va a ser ese pH a no sufrir variaciones de pH, ¿verdad? Pero le estamos metiendo ácidos, el pH va a bajar. Entonces las bacterias también liberan ácido nítrico que impacta en bajar el pH del agua. Y lo quiero aportar porque de una forma u otra van a impactar esa reserva alcalina que tenemos en el acuario. Entonces también es importante comprender que un pH no solo se va a bajar porque tenemos una emanación de dióxido de carbono por parte de los animales que tenemos ahí, que gracias a que tenemos las algas podemos transformar ese CO2 en oxígeno y también tener esa estabilidad de pH. Pero Ricardo, yo creo que tenemos que irnos a corte comercial y ya vengo para ir terminando de cerrar esta idea de la base de la filtración que tenemos en nuestros acuarios, que recae en organismos bentónicos. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Buenos días y muchísimas gracias por seguir en compañía de Acuariofilia Marina, acá en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy estamos hablando del sistema bentónico. El sistema bentónico en los acuarios y en el mar es una serie de organismos que tienen una función muy importante y don Hernán, ya usted nos hacía una descripción acerca de cómo funcionan estos cimientos, porque este realmente es un cimiento en el cual se construye todo el acuario y más importante es la salud completa del acuario para que el ecosistema funcione. Ok, entonces antes de irnos a corte comercial estábamos hablando, haciendo una contextualización del rol que juegan las bacterias como parte de esa comunidad de organismos bentónicos. Decía yo que también teníamos las bacterias heterotróficas, o sea, las bacterias llamadas consumidoras, que en nuestro acuario juegan un rol también importante, porque son las que, precisamente por llamarse consumidoras, van a consumir los desechos orgánicos que están en nuestro acuario y nos van a ayudar a degradar esos desechos orgánicos. Pero estas no tenemos que estar tan preocupados en introducirlas al acuario porque no es que sean de generación espontánea, pero sí van a venir comúnmente en cualquier cosa que estemos introduciendo al acuario. Entonces son colonias que además se reproducen muy rápido, entonces realmente siempre van a estar robustas. Pero las autótrofas, esas sí tenemos que ponerle un poquito de mayor atención. Y creo que más adelante, Ricardo y Gerardo, podríamos hacer un programa dedicado solo a esto, porque esto también tiene mucha tela para cortar, porque dentro de esas bacterias hay N cantidad de bacterias. Y dentro de esa N cantidad de bacterias, pues habrán unas que son más eficientes en la transformación del amoníaco o en la transformación de los nitritos. Pero bueno, dejémoslo para un programa más adelante.
Regresando al tema de las bacterias autótrofas, también estas son importantes, como lo es el caso de la zoosantela que vive en los dinoflagelados. ¿Por qué quiero citar esto? Bueno, porque la zoosantela es otro de esos organismos que forman parte del bentos. Son esas colonias, son esas algas zoosantelas que viven en nuestros corales. Entonces, igual, suman muchísimo, porque ya en el programa de la semana pasada hablábamos la importancia de la zoosantela para generar la alimentación de nuestros corales. También vamos a encontrar protosaurios o protozoos, que son también organismos microscópicos unicelulares y son depredadores o también se alimentan de detrívoros, y que algunos también pueden ser parcialmente autótrofos. Siguiendo el eslabón, vamos a tener que también aquí hay parte de lo que llamamos como el zooplancton, pero no cuando está en su estado larval, que ahí forma parte de la zona pelágica. ¿Por qué? Porque el agua y las corrientes marinas lo van a mantener en la columna de agua, moviéndose para un lado y para otro, pero conforme ya se va desarrollando, llegan a vivir en la parte del bentos, y ahí vamos a tener los copepodos, los anfipodos, los rotíferos, etcétera, que son una parte fundamental en la microfauna, porque además de reciclar los desechos y, por ejemplo, mantener en cintura algas indeseables para nuestros casos como la diatomea, los dinoflagelados y las cianobacterias, también van a aportar ácidos grasos a los peces, porque éstas se van a ver alimentado del fitoplancton, y también en su etapa larval pueden constituir de alimento para los corales. Esos son como los pequeñitos de importancia, pero también en esa zona del bentos vamos a encontrar muchos otros que cumplen otros roles. Ahí vamos a tener los camarones, los cangrejos. Los camarones son, por ahí leía yo algo que tal vez a más de uno no le va a hacer gracia, porque son riquísimos en el arroz con el arroz, los camarones, pero los camarones son como las cucarachas de tierra. Son carroñeros. Son recogen carroñeros. basura. Don Hernán, y tal vez lo que mucha gente desconoce es que cuando usted arma un acuario, no solamente debe pensar en peces, el sustrato, la arena y las piedras, sino que también debe pensar en estos organismos que vengan a darle ese mantenimiento. Ese es el departamento de mantenimiento de los acuarios. Por eso es que citaba camarones, que tienen sus grandes roles, son verdaderos carroñeros. Uh-huh. Pero también tenemos ermitaños y tenemos caracoles, y ahí tenemos turbos, tenemos los nasarios, tenemos los estrombus, los trochus, no sé si antes de entrar estomatealas, los nerites. En el programa del sábado pasado también hacía la reflexión del tema de los gusanos de fuego, Uh-huh. que se encargan de comer todos esos detritos, y que si de un momento a otro se nos hacen una plaga es porque tenemos un problema serio de exportación de esos desechos. Y para que la gente lo entienda un poquito más claro, es los peces cuando están en el acuario pues tienen desechos, porque ellos comen y entonces esos desechos en una cierta cantidad son consumidos por algunos otros seres vivos. En este caso podríamos decir los corales. La semana pasada tocábamos el tema de la alimentación de los corales, que también, ¿verdad?, se pueden alimentar de este tipo de residuos, pero no todo es consumido por los corales. Entonces los desechos, antes de que se descompongan totalmente, son consumidos por este tipo de cangrejos, de camarones, ¿cómo le decimos a los turbos? Los caracoles, ¿verdad? Y la gran pregunta de esto es, ¿cómo sabe uno cuánto necesita? Hay gente que recomienda, o comercios que recomiendan, dependiendo del galonaje que tiene una pecera, así te recomiendan paquetes, digamos, de combos de estos seres vivos. ¿Cuál es el secreto de ustedes? No sé si antes, si me lo permiten, digamos, porque ya vamos a empezar con organismos... Un poquito más grandes. Sí, hablemos coloquialmente, los organismos grandes, sino haciendo como siempre en pro de ayudar al acuarista, un resumen.
de los 2 primeros escalones, que fue lo que yo por lo menos pude resumir. Primero, cuidar las bacterias. ¿Cómo las cuidamos? Prestemos atención, agreguemos bacteria, entre otros aspectos. Creo que es una forma de cuidar las bacterias y prestarle atención, como usted dijo, don Hernán, prestarle atención tanto a las bacterias autótrofas como a las heterótrofas. Creo que es una forma. Segundo, que era el segundo punto que pude resumir. Los microorganismos, tenemos ahí el caso de copepodos que ya cuando dejan de formar parte de la zona pelágica, llegan a vivir al bentos y copepodos, rotiforos, amfipodos, etcétera, constituyen carroñeros, comedores de detritus, transformadores, por tanto, y fuentes de alimentos. Son esos elementos que forman parte de la cadena inicial. Como buscar agregarlos, buscar que estén ahí, buscar que estén presentes, cuidarlos realmente. Creo que eso es como los 2 primeros escalones para que el radioescucha, el acuarista que está escuchando, le preste atención a esos 2 escalones. Ya llegamos al tercero, que son, coloquialmente hablando, los bichitos grandes, o las cosas grandes. Sí, vamos a entrar en organismos más grandes. En organismos grandes, correcto. Citábamos los lismatas, que son preciosos, los camarones. Sí, ahí tenemos N cantidad. Desde simplemente un famoso camarón como el cleaner, el fire. El fuego, el sangre. El peppermint. El peppermint. Que son absolutos carroñeros y hacen un trabajo interesante y además obviamente sirven de alimento para los peces. Ponete un camarón un arlequín tosca a la par de un racer grande y no te va a durar, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ese tipo de organismos, tenemos como decía, los ermitaños, los caracoles. Ricardo, con tu consulta, yo creo que es un tema muy relativo, ¿verdad? No solo en función del tamaño del acuario en cuanto a cuáles caracoles y en qué cantidad podemos tenerlos, sino porque también hay luchas entre ellos. Y entonces los mismos ermitaños matan a otro para voltear la concha, por ejemplo. Exactamente. Entonces no existe una regla de por tantos galones, tantos ermitaños. Creo que sí son importantes. Cuando usted tiene un problema serio de algas indeseables, de detritus, pues meter una buena cantidad de estos organismos, pero conforme esa carga de alimentos se les va desapareciendo, vamos a encontrar luchas entre ellos. Y tal vez otro aspecto que por lo menos yo sí lo tengo como regla personal es que evito algunos de ellos por su tamaño, por el tamaño de la concha, porque pueden acarrear otro problema, que es básicamente el daño al arrecife. En el caso mío yo he visto turbos de estos botarte una colonia, un coral, quebrarte uno, por ejemplo. Los turbos pueden alcanzar un tamaño bastante importante, el tamaño de una manzana. Yo soy partidario, si les digo, de los turbos pequeños o los mini turbos. No, yo tengo 6 y 6 grandes. Pero bueno, es que creo que todos cumplen con un rol. En esa línea, yo creo que vamos a ir puntualizando ahorita un poquito más en todas ellas. Pero, por ejemplo, yo al inicio hablaba de los peces lenguados. Tal vez en un acuario de nosotros no es frecuente o realmente sería raro ver uno de estos peces. Pero, por ejemplo, hay otros más bentónicos que sí son muy frecuentes, que por ejemplo son los gobios. Los hawkfish. Y todos estos, por lo menos la idea que lo que quiero compartir es que desde esas bacterias hasta esos organismos que forman parte del zooplancton, desde caracoles, cangrejos, ermitaños, estrellas, peces como los gobios, camarones, el gusano de fuego, al final de cuentas lo que están haciendo es ayudándonos a eliminar detritos, desechos, algas indeseables, a oxigenar, darle vuelta a la arena. Y por eso es que es una parte fundamental para la buena salud de nuestros acuarios. Es que es cierto eso, ahora que habla de la arena. Si nosotros no tenemos ese tipo de organismos, he visto acuarios donde la arena se les vuelve como una roca. Y se llega a acumular un compuesto que llega a ser letal dentro de la arena si no hay un buen movimiento. Yo por lo menos metano, en mi por caso, ejemplo, correcto.
Yo por lo menos en mi caso, dentro de esa línea, Gerardo, por ejemplo, hay estrellas areneras. Es que eso es lo que iba a decir. Yo por lo menos tengo 6 o 8 estrellas areneras de las blanquitas. He escuchado mucha gente que dice que se mueren. A mí por lo menos durante este año y 8 meses que tengo de tener ese acuario, por ahí anda, creo que por ahí anda. Están, desde el momento que las ingresé, están perfectas. Y además de esas estrellitas tengo unos 4 gobios diamante, que a veces pueden ser un dolor de cabeza, pero en mi caso están controlados y son geniales. Me mantienen la están las limpia. sulfuras, las estrellas también. Oh, sí, las que sulfuras. hay Pero las sulfuras grandes, no hay las algunas chiquitas. más chochas que otras, porque hay unas que son bien dañinas, pero hay otras que son menos dañinas. Entonces, dependiendo del acuario que uno tenga, puede darse ciertas licencias de flexibilidad. Pero igual, dentro de ese trabajo que se hace en la arena, por ejemplo, están los plumeros. Viven en la arena, aunque sacan precisamente el plumero para captar lo que está en la columna de agua, ellos van viviendo en la arena. Tenemos tal vez los gusanos espagueti no viven tanto en la arena, pero sí en las rocas, son parte de ese eventos. Dentro de la parte de los gusanos marinos o Anelios poliquetos, tenemos para mí el de fuego, que es el depredador por excelencia, que pueden crecer enormemente en casos documentados de acuarios que yo he visto de hasta 50 centímetros y un grosor de 1 centímetro. Y depende del que sea, lo tocas y tortiga. Eso es, yo creo que quien no se ha ortigado con un gusano de fuego todavía no está en el acuarismo, porque realmente es de ordinario. Yo simplemente sacando chaeto ya estoy cansado de estar dejando mis dedos en los pelos. Por eso se recomienda muchísimo el uso de guantes de látex, claro, para poder protegerse de y no solamente de gusanos, hay muchísimas otras. Por ejemplo, la manipulación de ciertos corales como las palizoas requieren muchísimo de esta protección. Es cierto. Correcto. Pero también hay otros organismos que referíamos. Tenemos las anémonas. Las anémonas son parte de ese eventos que le suman también mucha estética al acuario, pero que tienen todos sus temas porque les da por moverse y hacer una quemazón de corales que no jugando. Yo les quiero comentar una anécdota bastante curiosa. Resulta que yo tenía 2 anémonas, 2 carpets, una roja y una verde. Y en la pecera que yo tenía, la anterior a la L, resulta que Preciosa se mantienen en un lugar durante 7 años, no se movió. Perfecta. La meto en la pecera en L y anduvo por todo lado. Me hizo literalmente cortar a colonias porque se metió entre una colonia de una montipora por dentro. Me hizo cuanta cosa. Entonces a veces las anémonas suelen ser complicadas y las terminé quitando. Y la persona que las tiene está en perfecto estado, pero lastimosamente a veces pueden ser un poco complicadas. ¿Y se te comieron algún pez en algún momento? No, realmente pez no. Bueno, también tenemos las esponjas. Las esponjas para mí son muy importantes. Igual demuestran cuán robusto tenemos ese acuario. Yo creo que cuando empezamos a formar el acuario no vemos estos organismos. Conforme pasan los meses, los años, vamos a ver esponjas moradas, azules, blancas, amarillas, que son excelentes filtradores. Unas en su gran mayoría pues prefieren vivir en zonas de penumbra o de ausencia de iluminación, y hay otras, ahorita se me va el nombre, pero son sumamente elegantes. Son preciosas. Por ejemplo, la esponja Spider. La Spider es la Spider es preciosa. Sí. Que esa tiene una relación simbiótica con gorgonias, con una variedad de gorgonia. Recapitulando, creo que el mensaje debe de ser que como acuaristas tenemos que hacer un esfuerzo en tener la mejor diversidad positiva de estos organismos bentónicos para el mejor éxito de nuestros acuarios. Porque está claro, a como hay estos organismos positivos, también tenemos organismos que pueden jugarnos en contra. Y ahí podemos hablar de la cantidad de plagas que pueden existir en nuestros corales y que forman parte de ese eventos, planarias, flatworms,
redbooks, etcétera. Claro, y muchos que en algún momento hemos tenido plagas como esas, definitivamente, y los que estén escuchando esto me darán la razón, a veces tener ciertas plagas llegan a ser un dolor de cabeza. Tal vez uno dice, bueno, está bien una aptasia, pero una aptasia, pues creo que, o dudo de que llegue a ser un dolor de cabeza a tal grado como por ejemplo un nudibranquio como montiporas. Llegan a ser un dolor de cabeza a veces tan grande que pueden echar atrás una pecera entera si no tenemos cuidado. A pesar de que formen parte del ventos, tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí la importancia, por eso es que hemos hablado en algunos otros programas, de que cuarentenemos, de que revisemos, de que analicemos lo que vamos a echar. Porque eso es muy importante. Podemos destruir o echar atrás meses o años de trabajo y esfuerzo, todo por no tener cuidado. Eso hablando de las plagas. Sí. Por ejemplo, ¿quién no puede dudar de la belleza, por ejemplo, de un pepino de mar, de una manzana de mar? Son espectaculares, pero implican cierto y forman parte de ese evento. Un altísimo riesgo. El hecho de tener un pepino que constantemente te esté oxigenando la arena, que te la esté volteando, creo que no le restamos el más mínimo valor, sumamente importante, pero dentro de un acuario implica un riesgo importante, que se pegue a algún wave maker, a alguna bomba y nos vaya a intoxicar y perdamos todos los peces, Algo ¿verdad? parecido a una anémona, por ejemplo, ¿verdad? También. Bueno, yo creo que hemos tocado un tema que inclusive me hacía recordar a mí aquellos tiempos donde uno tenía una pecera de agua dulce. ¿Recuerdan ustedes que uno comúnmente llamaba al pez gato, ese pez que pasaba pegado al vidrio, que pasaba comiendo algas, como uno de los peces que daba mantenimiento al acuario? Bueno, hoy hemos hablado de este tema tan maravilloso, de organismos que requieren estar en los acuarios, como ya lo hacíamos anteriormente, el sistema Ventus, para que haya una filtración y haya un mantenimiento adecuado. Claro, igual debemos de rescatar que nosotros, como una asociación responsable que se compromete con el ambiente, también tenemos que tener cuidado de informarnos muy bien de lo que vayamos a comprar. Hay organismos de que, a pesar de que forman parte del Ventus, no son favorables que estén en el acuario. Y no solamente estamos hablando, como ahora lo dijimos, de las plagas o esos bichillos que pueden hacerle daño a los corales, sino tener cuidado o evitar cosas como, por ejemplo, evitar a toda costa realmente cosas extraídas de nuestros mares, cosas que realmente pueden inclusive hacernos hasta daño. Por ejemplo, un mismo pulpo que no es traído de forma, podríamos decirlo que legal, y muchas veces son extraídos de los mares costarricenses, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Haciendo este énfasis, no criticando, sino en pro de cuidar nuestros mares, que al fin y al cabo son la joya de Costa Rica. Así es. Ricardo, y yo creo que podemos darle unos minutos para conversar y motivar. Para ir calentando, para ahora motivar más a la charla que vamos a tener ahora en la tarde a las 6:30, para que no se la vayan a perder, los errores comunes que cometemos en la acuariofilia marina. Y qué buena cantidad de errores a veces cometemos. Podemos hacer un adelanto, tal vez, que nos compartan ustedes, que se sinceren acá en los micrófonos de Radio Monumental en Acuariofilia Marina y nos cuenten uno cada uno. Yo me apunto también, algo bien rapidito, eso sí, para que no se nos vaya tiempo. Gerardo, confiésenos, un error o un aprendizaje que usted haya tenido en este proceso, sí. De ahí a veces pueden ser muchos, ¿verdad? Cuéntenos uno de los errores, puntual. un error, ok. Hacer un cambio de agua y no chequear cuál es la alcalinidad del agua que estoy metiendo contra el agua que tengo. A modo de ejemplo, si tengo un agua de 8 kH, hacer un cambio de agua con sales que vienen con 12. Sí, cambias de marca de sal de golpe. Y la marca que usabas antes tenía una alcalinidad 8 y te pasaste para una que tiene una alcalinidad más alta de 12. Sí, eso me pasó hace unos años y yo decía, qué raro, mira, se me murió esta acropora. Porque no todas las sales son iguales. Porque no todas las sales son iguales. Y ese cambio de 8 a 12, bueno, no fue a 12 porque obviamente se diluye, pero de 8 a 10
es un cambio matador. Sí, sí, en un acuario grande, pues tal vez el impacto no pegue tanto, pero en un acuario pequeño, ni qué decir un nano, podemos ganarnos. Una Claro. torta bien grande. Claro. Sí, sí, sí. Don Hernán, Azofeifa, en la silla de las confesiones, cuéntenos. Mira, Ricardo, yo creo que, a ver, voy a poner un par de errores, o 3 errores. Este pasatiempo es un pasatiempo de paciencia donde no existen atajos. Si queremos usar atajos, vamos a pagar el precio. Ujú. Las cosas tienen su ciclo y un coral no tiene color de la noche a la mañana, un coral no crece de la noche a la mañana, como el palo de aguacate que usted siembra en su jardín no le produce frutos de la noche a la mañana. Hay un proceso y por tanto tenemos que tener paciencia, no existen atajos. Creo que eso es uno de los errores más comunes. El otro error que creo que es muy común y que todavía lucho es lo que yo llamo el síndrome del acuarista compulsivo comprador. Llegas a un acuario y ves ese pez que luce impresionante, o un coral impresionante, o un organismo impresionante. Citaba hace un rato el caso de la manzana australiana. Impresionante. ¿Quién no va a querer tener eso en el acuario? Pero a veces tenemos que informarnos y no salirnos de esa ruta de planificación que hemos hecho para no exponernos a causar errores terribles en el acuario. Y otro que es muy frecuente, y lo he visto, ustedes saben que yo tengo un blog, y vieras que tengo muchas consultas con alguna frecuencia que dicen, mira, no he metido peces nuevos, yo siempre he cuarenteneado mis peces, pero tengo un brote de velvet o tengo un brote de ic. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pueden haber muchas razones y a veces las razones más inverosímiles son las más frecuentes. Y varias veces me he topado, por ejemplo, que he llegado a determinar que esos brotes de ic simplemente fue porque el acuarista pidió a otro acuarista o trajo principalmente de una tienda. Yo creo que cuando las personas van a los hospitales, todo el mundo les dice, ahí es donde están todas las enfermedades que usted se puede traer para la casa, llévese al paciente o al familiar lo más pronto posible al hospital, porque en un hospital hay de todo. Bueno, yo creo lo mismo con respecto a las tiendas. Yo llegar a pedirle a una tienda que me regale una roca, que me regale un poco de chaeto, no lo hago. Eso es comprar más números de la rifa y no tengo por qué andar comprándolos. Pero bueno, en estos casos que les comento, muchas veces sucede que entre acuaristas nos acostumbramos al intercambio. Al intercambio, sí, y nos regalamos un poco de chaeto. La gente no tiene idea todas las cosas que pueden ir en una bolita de chaeto. Parásitos, redbugs, ic. También van cosas buenas de ahí, como lo podrían ser los copepodos. Pero dentro de un copepodo que tiene un exoesqueleto, también puede ir el ic. Dentro de una bolita de chaeto pueden ir todo tipo de plagas. Entonces, de ordinario, ningún acuarista hace una cuarentena de su chaeto. Y creo que no cuesta nada hacer una cuarentena de su chaeto. Entonces, también vamos a hablar de estas cosas hoy en la noche. Muy bien, yo les voy a confesar una muy rápidamente, pues ya nos gana el tiempo. Por falta de conocimiento, en mis inicios en la acuariofilia marina, cuando compraba un pez, pensaba que el agua de los comercios en el que venía el pez era un agua mucho más sana que la mía, entonces vertía yo todo el agua en el que venía el pez en el acuario, cuando sabemos ahora que muchos de estos comercios utilizan algunos elementos o procesos para poder curar a los peces, y esos elementos que utilizan, materiales, etcétera, son muy dañinos para los acuarios que tienen corales. Básicamente estás hablando del cobre, que es el que normalmente lo utilizan como mera profilaxis en muchos negocios, y si estás ingresando el agua con cobre y tenés corales,
Te estás jarando una tremenda torta. Así es. Así que la mesa está servida. Vamos a tener muchas anécdotas de este tipo ahora más tarde a las 6:30 de la tarde en San Francisco de los Ríos. Charla gratuita. Charla gratuita en el Acuario Corales y Peces para que nos acompañe. Va a haber rifas también. En fin. Gratuitas también. Gratuitas también. Así que va a ser una actividad Vamos maravillosa. Vamos a tener un pequeño refrigerio. Y más allá también de la charla, Ricardo, es un momento propicio para socializar entre acuaristas y retroalimentarnos en esas experiencias malas o positivas que hemos tenido, conocer acuaristas que el día de mañana podrían ser personas que te faciliten un coral, ya sabes la procedencia del coral, o te pueden hacer algún favor, estás de paseo y es una persona que te podría ayudar cuidándote el acuario, en fin, es importante que nos conozcamos. Así es, así que quedan cordialmente invitados para que nos acompañen también de hoy en 8 en una próxima edición de Acuariofilia Marina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Le invitamos a que siga en la placentera compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.